Condestable continúa en modo expansión. Producción minera presentó en mayo las mejores cifras del año. Participe en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos IMARC 2021. Winshare Gold encuentra más valores anómalos de oro en Gabán. Palamina cambia nombre de su proyecto Coasa a pedido de la comunidad. Tire One amplía en 50% la superficie de su proyecto Curibaya. Minem invoca el diálogo debido a bloqueo en la mina de cobre Antamina. Franque, mineros peruanos no se opondrán a una revisión de las reglas tributarias. Internacional Chile. Entre 39 y 85% sería carga tributaria para mineras con nuevo royalty. Buenos días, amigos. Tenemos el gusto de presentar en esta oportunidad al ingeniero Rolando Ardiles. Él es gerente de supervisión minera de Ocinermin y también es conferencista del segundo seminario Disposición de Residuos Mineros, Relaves y Desmontes. Y en esta oportunidad conversaremos sobre estos temas tan críticos como es la presa de Relaves. Buenos días, Rolando. Es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Gustoso de estar con ustedes y felicitarlos también porque aún en épocas de pandemia han mantenido un dinamismo importante, informando permanentemente sobre los hechos relevantes de la industria minera. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Para empezar, Rolando, explícanos brevemente qué es el Ocinermin y cuáles son sus tareas principales. Gracias. Bueno, el Ocinermin es el organismo de supervisión de la inversión en energía y minería. Originalmente era Ociner, que se encargaba de supervisar y regular los aspectos de energía. Después, el 2007, el gobierno le dio el encargo de supervisar las actividades mineras de los estratos de la gran y la mediana minería. Eso es en esencia, en resumen, lo que hacemos. Entonces, en minería supervisamos lo que son las operaciones mineras y la infraestructura minera referidas netamente a los aspectos de seguridad, porque en cuanto a aspectos medioambientales lo hace el OEFA y en cuanto a temas laborales lo hace la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es un ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Interesante, ¿no? Para saber diferenciar las competencias de cada uno. Muy bien, entrando al tema, ¿cómo es en el Perú la supervisión de las presas de relaves? ¿Somos una supervisión de clase mundial? Y entre esas, en la supervisión, me imagino que hay unos indicadores clave, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos indicadores para nosotros poder decir, ah, ya, esta es una presa buena, de buen estándar y de buen nivel? Ya, bueno, comentarte, maybe, que efectivamente en el Perú yo creo que la supervisión sí es una supervisión de clase mundial. ¿Por qué? Como sabemos, la industria minera mundial es una industria muy dinámica. Se van creando, se van descubriendo y se van implementando nuevas tecnologías de producción para acelerar los procesos y consiguientemente también la supervisión va de la mano de ello. Entonces, Ocinermin está siempre, procura estar siempre a la vanguardia en estos temas, entonces está continuamente capacitando a su personal, está continuamente utilizando tecnologías de punta para supervisar las presas de relaves. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos que supervisamos ahora presas de relaves con el uso de drones, ya que esto nos permite llegar a lugares inaccesibles que con medios o con equipos convencionales no se podía llegar. Sabemos que la topografía de nuestro territorio es bastante agreste, presentan muchas zonas inaccesibles, entonces para esto es una ayuda sustantiva el uso de drones.
que nos permite tener detalles con bastante precisión de las presas de relaves. Por otra parte, también usando justamente tecnologías últimas, estamos ya aplicando el uso de penetrómetros, que son equipos móviles, portátiles, que tienen la versatilidad de poder medir el grado de compactación de los diques de las presas de relaves. Al medir los grados de compactación de los diques de las presas de relaves, estos resultados los podemos comparar con los que autoriza la entidad competente, que es la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, y poder saber si están dentro de los parámetros autorizados. Eso es más o menos... Sí, y si uno quisiera tener, o sea, un indicador sería el grado de compactación. ¿Qué otros indicadores son los indicadores clave para tener cuidado en ese sentido? Ya, los indicadores claves son, por ejemplo, todas las magnitudes o todas las dimensiones que ha aprobado el Ministerio y que son verificadas por nosotros. Taludes, inclinaciones, grado de compactación. Y lo otro son los estudios de estabilidad física. Los estudios de estabilidad física que están obligados los titulares mineros a presentar cada 2 años. Entonces, se revisan esos estudios de estabilidad física y se ve si cumplen con lo que ha aprobado la entidad competente. Esos son los indicadores básicos, ¿no? Otro indicador fundamental es el borde libre. Por ejemplo, el borde libre, que es el depósito de relaves que se viene confinando en el dique, y la altura a la corona del dique. Esa es la altura que verificamos siempre, que es sumamente importante. Que hay, como te digo, el Ministerio, la DGM, les autoriza un borde libre determinado y ese es un parámetro también importante, el cual verificamos en las supervisiones de campo que hacemos. Interesante. Y en términos de la previsión, ¿cómo? Porque todo se trata pues aquí de prevenir, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo es el tema de la previsión? Porque yo me imagino que uno de los puntos más críticos es detectar las rajaduras, ¿no? En todo el tema o las pequeñas grietas que después pueden convertirse en algo ya crítico. O sea, ¿cuál es ese componente de previsión en el tema de la supervisión? Ya, mira, nosotros como Sinermin, como Gerencia de Supervisión Minera, hemos ido avanzando y progresando en nuestros temas de supervisión. Originalmente, cuando nos entregaron el encargo, nosotros hacíamos una supervisión plana. Quiere decir que supervisábamos las 5 especialidades en un solo acto de supervisión. Posteriormente, hemos ido ya discriminando especialidades y consideramos que la especialidad de geotecnia, que es justamente la que involucra presas de relaves, depósito de desmontes, pilas de lixiviación, es tan importante para nosotros porque es un componente tan sensible, entonces la supervisamos en un solo acto de supervisión. Ahora, como te digo, desde el año 2007 a la fecha, hemos ido avanzando y ahora supervisamos en las 5 especialidades: ventilación, geotecnia, geomecánica, transportes de infraestructura y plantas de beneficio. Entonces, en nuestro proceso evolutivo de mejorar nuestras supervisiones, hemos sino hemos utilizado, mejor dicho, metodologías y las hemos aplicado a nuestra supervisión por riesgos. Hemos desarrollado una metodología en las 5 especialidades de una supervisión por riesgos, que tiene un fin preventivo, efectivamente, de ir y verificar justamente estos hechos que tú dices, ¿no? Posibles rajaduras, posibles fisuras, y esto también se ve en los estudios de estabilidad física. Entonces, ¿qué pasa? En esta metodología de riesgos, nosotros supervisamos varios temas. Son los indicadores de gestión y los indicadores técnicos. Los indicadores de gestión se refieren a qué comportamiento ha tenido el titular minero en los últimos años. Hacemos una suerte de revisión de todos sus antecedentes, si ha tenido fallas, si ha tenido incumplimientos, si ha tenido alertas, y en base a eso privilegiamos eso. Y los otros son los aspectos técnicos. Por ejemplo, altura de la presa de relaves, qué poblaciones o lechos de agua importantes o cultivos se encuentran aguas abajo de la presa,
qué componentes también existen por encima de la presa, que podrían ser lagunas, que podrían ser zonas deleznables, que podrían provocar algún hecho no deseado. Entonces, analizamos una serie de factores y en base a eso privilegiamos cuáles son las presas que pueden presentar un mayor riesgo o una mayor necesidad de supervisión. Entonces, las presas que no tienen estos riesgos y que por otra parte la gestión del titular minero es óptima, entonces requieren menos atención. Entonces, en base a estos aspectos es que privilegiamos la supervisión de los diversos componentes. Interesante, Rolando. Y si uno viera, digamos, en términos ya agregados, ¿no? Uno dijera el Perú, ¿no? El estándar en el Perú, ya no digo sí, pues como un promedio, ¿no? ¿Cuál es el estándar del Perú en cuál los titulares llevan su estándar, llevan el estado de sus presas de relaves? Y de pronto, si es que hay diferencias, ¿no? De repente, la gran minería, la pequeña minería, ¿hay diferencias tecnológicas, técnicas importantes o es solamente tamaño? ¿Hay diferencias a ese nivel, tú dirías? ¿Y cuál es el estándar, ¿no? del Perú? Yo te diría que sí, porque y es entendible, ¿no? O sea, las unidades mineras que están catalogadas en el estrato de la gran minería son, por decir, son empresas de talla mundial, son empresas internacionales de talla mundial, consiguientemente sus estándares también son de talla mundial, ¿no? Entonces, las de mediana minería, sí vemos que hay una diferencia, pero sin embargo, la preocupación de ellas es ir avanzando en mejorar sus controles y así eso van. Y por otra parte, nosotros también estamos en ese tema, ¿no? Estamos para apoyar en esa gestión para que esto sea se haga de la mejor manera, tanto así que, por ejemplo, llevamos una coordinación permanente con entidades de talla mundial como son las entidades de Canadá, la MAC, el Comité de Grandes Presas, ICOL, estamos con los australianos también y hacemos de manera permanente eventos en los cuales invitamos a los titulares mineros, a los supervisores y a todos los involucrados en la industria minera para que se empapen de las últimas tecnologías, de las últimas normas, de las últimas guías que los va a llevar a tener altos estándares en este tema. Por otra parte, también hemos hecho una propuesta al Ministerio de mejora normativa para justamente estar alineados con los estándares internacionales. Dentro de estos estándares internacionales sabemos que Canadá, Australia, Chile también están en ese tema, entonces nos alineamos a estos estándares para que nuestra supervisión sea se lleve de la mejor forma y también las empresas mineras estén actualizando sus estándares. Ese es el sentido. Claro, y bueno, yo generalmente escucho, ¿no? No generalmente, pero en muchos casos que dicen, sí, bueno, ahora vamos a dejar nuestra relavera, vamos a ir a relaves secos porque es más seguro. Eso es en caso, pues, de la minería subterránea, pues se puede hacer eso. ¿Tú ves que eso sea una tendencia o hay un tema digamos, técnico que obliga a que unas solamente puedan tener relaves, o sea, relavera, y no migrar a relaves secos? Sí, yo creo que sí, esa es la mejor tendencia, ¿no? Porque sabemos que mientras el relave tenga menor contenido de humedad, evidentemente el riesgo va a ser menor. Todos tienden a eso, ¿no? Todos tienden a eso. Es más, por ejemplo, en Australia ahora están utilizando unas máquinas que compactan los relaves y le quitan la humedad, ¿no? Entonces, eso lo hemos expuesto, eso se expuso también en el último seminario que tuvimos. Entonces, hay una tendencia evidente de todos los titulares mineros a ir a relaves secos. Sin embargo, esto involucra pues mucho más inversiones, mucho más costo en el procesamiento. Entonces, son varios factores los que hay que analizar para llegar a este tema. Pero, sin embargo, como te comento, sí hay una tendencia
a ir a trabajar con relaves secos. Otro de los temas que me había olvidado puntualizarte, por ejemplo, en antes, es que nosotros vemos los temas de la gran y la mediana minería, pero respecto a la situación de la pequeña minería, a la supervisión de la pequeña minería y a pronunciarse respecto a todos los temas que involucra la supervisión y de esto, de estas mineras que están en la pequeña minería, son las direcciones regionales de energía y minas, las DREM, y los gobiernos regionales. Ellos son los encargados. Nosotros también procuramos hacer capacitaciones con ellos, los instruimos, les decimos cómo estamos supervisando para que ellos de alguna manera repliquen en sus unidades mineras estos temas, ¿no? ¿Y cómo los ves? ¿Están ahí o están mira, yo te diría que todavía falta un poco más de incentivos, de repente de un tema presupuestal para que cumplan a cabalidad su labor, ¿no? Ahora, hay que entender también que esto es un proceso, pues no es una cuestión inmediata, esto es un proceso que con el tiempo se va mejorando paulatinamente hasta que logren los estándares deseados, ¿no? Sí, bueno, siempre es delicado, así sea grande o pequeño, ¿no? O sea, Así es. sobre todo porque hay que cuidar al ambiente, a las personas. Tal vez las DREMS podrían tener un poquito más de seguimiento, ¿no? Exacto, sería lo ideal, ¿no? Sí, mira, fue hace 2 años, creo, no recuerdo si fue en el 2019 o 2018, hubo un caso muy, muy, muy crítico en Brasil con la rotura de la presa Brumadinho, creo que se llama, Sí, Brumadinho, así es. Vale, ¿no? Así es, de Vale. Me imagino que ustedes como especialistas ya deben conocer el tema. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Qué falló? ¿Falló la supervisión? O sea, yo supongo que falló la supervisión, la prevención. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese caso? De repente presentar brevemente a nuestra audiencia qué pasó en la presa de esta Brumadinho, qué tamaño tenía, ¿no? Claro, bueno, es una presa de grandes proporciones, ¿no? Vale es, como sabemos, uno de los primeros productores mundiales de hierro en el mundo, ¿no? Entonces, tiene varias operaciones. Entonces, antes de Brumadinho ya ocurrió otro accidente también similar, pero no de las consecuencias de Brumadinho. Sabemos que al ocurrir lo de Brumadinho, desaparecieron y fallecieron más de 300 personas, entre operarios y gente de los poblados contiguos a esta presa de kilómetros se salió el embalse, ¿no? Exactamente. Entonces, esto, en nuestra opinión, se debe a que la compañía minera no tomó acción oportuna, ya que habían alertas meses atrás respecto a una auditoría, habían alertas, habían opiniones que se tenía que tomar acción. Entonces, no se tomó acción seguramente de manera oportuna y esto provocó la rotura del dique y el consiguiente derrame de relaves, ¿no? Entonces, después de este hecho ocurrido, también las autoridades competentes en minería ya prohibieron un tipo de recrecimiento que es aguas arriba para evitar este tipo de contingencias, ¿no? Ahora, respecto a los daños que ha provocado, como sabemos, son daños sustantivos y también hay juicios que se han iniciado, juicios penales, hay bastante gente, directivos de Vale, los directivos que estaban operando la presa, ingenieros que están con problemas penales bastante complicados. Rolando, en ese sentido es interesante ver un poco no sé si moraleja es la palabra adecuada, pero bueno, qué enseñanzas deja eso, ¿no? Y de repente está en lo que tú dices, ¿no? De repente la supervisión hace su trabajo, ¿no? Le dice al titular, estas son las cosas que hay que corregir, pero de ahí
no hay una nueva supervisión para decirle, oye, tienes que corregir esto, no sé, en 10 días, en un mes, en una semana, en 2 horas, y se deja al titular y ahí no hay una como supervisión para el cumplimiento en el plazo que se dice, o qué pasó ahí. Sí, seguramente pasó algo de esto, o es que la alta dirección no tomó en consideración los informes que le estaban haciendo los ingenieros, ¿no? Para eso nosotros, por ejemplo, tenemos que en Canadá, en Australia, les denominan los ingenieros de registro. Los ingenieros de registro es personal altamente capacitado y con la autoridad suficiente para al detectar cualquier complicación pueden irse a la alta dirección e informar, porque muchas veces ocurre que los problemas no llegan a la alta dirección, se quedan en el estrato medio de la gestión del titular minero, entonces no llegan a alertar a la alta dirección. Como te digo, ese es un tema que ya está implementado en países como Australia, Canadá, en Chile también están implementando el ingeniero de registro y nosotros también ya hemos hecho nuestra propuesta de mejora normativa al Ministerio para que justamente nos adecuemos a estos estándares internacionales y con el propósito de proteger y cuidar y evitar o minimizar cualquier hecho ocurrido. Es más, nosotros somos un país sísmico, entonces con mayor razón para atender estos temas, ¿no? Muy bien, Rolando. Entonces, ya para ir concluyendo, tú podrías decirnos en tu conferencia, en el segundo seminario, disposición de residuos mineros, relaves y desmontes, que va a tener lugar en septiembre próximo, así muy chiquito, ¿cuál va a ser tu tema? Me imagino que presas de relaves, pero ¿cuál va a ser la orientación de la conferencia? Para que todos vayamos a escucharla. Gracias, Maybe. Sí, justamente lo que queremos es exponer cómo hemos ido evolucionando en el tema de supervisión. Estamos evolucionando y permanentemente vamos buscando tecnologías, vamos buscando normativa, la cual se puede aplicar a nuestras presas de relaves. Hacemos supervisiones ya, por ejemplo, con el motivo de la pandemia, cómo han evolucionado nuestras supervisiones. Hemos hecho supervisiones de gabinete, ya que no podíamos ir in situ a supervisar. Les hemos pedido seguimiento detallado a los titulares mineros y hemos recibido también muy buena acogida porque nos han reportado detalles de cómo van chequeando sus presas de relaves y todos los componentes aledaños, las cunetas de coronación, limpieza de cunetas de coronación para evitar que caigan componentes a la presa y la saturen y evacuar las aguas pluviales. Entonces vamos a hacer una exposición, yo diría, bastante interesante de cómo hemos ido evolucionando en estos temas de supervisión. Muy bien, Rolando, muchas gracias por tus alcances, por todo el conocimiento de tu parte y de parte de Ocinermin. Estoy segura que va a haber un gran aporte en este segundo seminario de disposición residuos mineros, relaves y desmontes. Muchas gracias a los organizadores y seguiremos informando sobre el evento. Bueno, amigos, agradeciendo nuevamente a Rolando por su tiempo. Nos despedimos hasta la próxima entrevista. Buenos días, Rolando. Muchas gracias, Maybe, y un saludo también de Ocinermin a todos ustedes y felicitarlos, reiterarles la felicitación por la labor que vienen desarrollando. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Estén pendientes de nuestra siguiente entrevista. Buenos días y cuídense mucho.